Hasta mañana. Bueno, pero muy buenas noches. Arrancamos QR, bienvenidas, bienvenidos. Después de Comunistas y el Pase con Juan Di Natale en Bravo TV hasta las 12 de la noche. Estamos en vivo. Algo adelantábamos recién. Vamos a hablar de la libertad del engaño a partir de lo que ya hemos conversado mucho, se ha conversado mucho por estas horas. Esa pieza, una pieza mentirosa, se le denomina pieza fake, pero se trata de eso, una mentira construida con herramientas digitales, a partir de la cual ni más ni menos que el vocero presidencial inaugura de alguna forma la campaña de cara al 7 de septiembre, legislativas en la provincia de Buenos Aires. Una campaña que evidentemente si arranca así, vamos a ver a dónde nos lleva. Hay varias cosas que podríamos decir, después las vamos a conversar, y está Gustavo Córdoba para charlar hoy con nosotros sobre qué efecto y qué potencialidad tienen estas mentiras, estas fake. ¿Con desarmarlas o contrarrestarlas alcanza o una vez que se ponen en juego ya hicieron el daño suficiente? Lo vamos a charlar con Gustavo Córdoba, analista de opinión pública, porque es muy interesante. Paréntesis, Gustavo Córdoba nos acaba de contar que midió en sus últimos trabajos de consultoría, midió a la estrella culona que vive en el fondo del Océano Atlántico. No tiene una idea la imagen positiva de la estrella culona. En un ratito se lo vamos a contar con Gustavo. Bueno, decía, sobre esa acción podríamos decir muchas cosas. Podríamos decir muchas cosas sobre el rol de un vocero presidencial que además tiene un programa que se llama 6-7 Fake y que efectivamente lanza una fake, con un montón de elementos para después decir, bueno, estaba claro que era una joda. Pero es interesante saber qué es lo que ocurre. Pero tenemos ganas de ir un poco más allá, de tratar de ofrecer alguna mirada un poco por arriba. Y les decíamos, estamos en un momento o en un contexto donde hay plena libertad para el engaño. Porque lo que ocurre con esta pieza ya ocurrió en otras oportunidades, y no solamente con piezas audiovisuales en un contexto de campaña. La primera referencia es esa fake de Mauricio Macri diciendo que se bajaba a Los Penato, después la propia Los Penato, horas antes de la elección porteña. Eso es posible, sugerimos, primera hipótesis, eso es posible porque ya el engaño está entre nosotros. Porque el engaño de alguna manera es moneda corriente, porque se acepta. ¿Y por qué es posible el engaño, eventualmente? El engaño está marida muy bien con la antipolítica, con el rechazo a la política. Pero no es el único engaño que tenemos entre nosotros y nosotras, y vamos a referirnos solamente a estos últimos meses. Primero que nada, tenemos un presidente que engaña. Y no lo decimos en QR, lo dicen los consultores económicos, que más allá de que hayan tenido algún rol en la política argentina, hoy se dedican a ganar plata con la consultoría, ofreciendo consultoría para empresas, como por ejemplo uno de ellos, Emanuel Álvarez Agis, que en la semana habló con Novarecio y le cantó las 4 grandes mentiras del presidente Javier Milei. Miren. Que el propio presidente rompe la credibilidad de su palabra. Entonces, cuando quiere generar expectativas en el sentido bueno, ya hoy, después de 1 año y medio de recorrido, vos, con evidencia, podés decir, mira, no lo voy a tomar en cuenta. Mira, no le voy a creer. Porque es un presidente que iba a dolarizar, no dolarizó. Es un presidente que el ajuste lo iba a pagar la casta, está el ajuste. Lo último que lo pagó fue la casta. Es un presidente que iba a salir del cepo cuando la inflación fuera 0. Salió cuando daba 3,7. Y es un presidente que me dijo que el dólar iba a ir a 1000 y está casi en 1400. Imagínate que si un consultor comete estos 4 errores, sabés los adjetivos que tiene el presidente reservado para los consultores que damos pronósticos fallidos, digamos. Bueno, un consultor muy prestigioso como Álvarez Agis plantea las 4 grandes mentiras del presidente Javier Milei. Podríamos decir, parte del engaño es la palabra presidencial. Y no está hablando de narrativas que circulan entre nosotros y nosotras, está hablando de lo que lee, no de lo que dice el presidente, de lo que hace el presidente y cómo lo lee los agentes financieros, los agentes económicos. Otro engaño que también tenemos demasiado naturalizado, pero que hace a la libertad para el engaño, la libertad del engaño, es un sector de la política argentina del Congreso, que también fue muy flagrante, sobre todo en el primer año de Javier Milei. ¿Por qué? Porque decía que todo lo que hacía el presidente estaba mal, pero después terminaban votando otra cosa. Y algunos lo decían en la misma sesión con minutos de diferencia.
Incluso algunos acompañaban un rato un proyecto de ley y después retiraban ese apoyo y votaban al contrario. Pero muchos decían, muchos legisladores decían una cosa respecto de lo que planteaba Milei, de los riesgos del gobierno de Milei, y después terminaban haciendo otra cosa. Eso también va abonando al engaño. No solamente va abonando al engaño, lo vuelve moneda corriente. Seguimos pensando en la idea de que el engaño está entre nosotros. Ojo, ni toda la Argentina engaña, ni toda la política engaña. Vamos a ver después que al final el truco es hacer parecer que todos engañan, que todos son lo mismo, pero no son todos lo mismo. Hay coherencias, lo venimos hablando en estas últimas semanas en el Congreso Nacional. Pero eso es muy fuerte como mensaje. Y también va constituyendo vínculos a partir del engaño. Entonces, ya prácticamente todo va dando un poco lo mismo. Bueno, hay otras formas de engaño, pero que trabajan sobre lo mismo, sobre ese enojo con la política, sobre cultivar los odios, que hoy dio una muestra muy elocuente Margarita Stolbizer, una de esas dirigentes, que más allá de lo que decía y lo que votaba, hoy tuvo una suerte de reconocimiento, una suerte de autocrítica. Acá la compartimos. No estuvo mal que cuando el gobierno revisa su primera actitud y decide llevar adelante solo un proyecto de ley bases que ya no era ni por asomo lo que era la anterior y que lo acota en ese primer artículo a lo que decía emergencia económica, fiscal y financiera, que era la que nosotros le habíamos pedido, yo voté entonces en general, porque un poco me había comprometido que si bajan esto y lo acotan a eso, acompañamos, se había desmalezado todo el resto y después lo que hice fue votar en contra todos los contenidos de la ley base y voté en contra de facultades, de privatizaciones, de RI, voté en contra de los contenidos en realidad. Hoy, a la luz de lo que pasó, tal vez te puedo decir, bueno, te quede inocente, pero en aquel momento era bastante razonable que yo cumpliera y votara la ley bases en general sin prever lo que iba a pasar después, ¿no? Muchas cosas para decir sobre esto, es una pieza muy interesante de la política argentina de estos tiempos. Podríamos preguntarnos con quién se había comprometido, por ejemplo, o eventualmente la soltura para equivocarse en algo que le va a la vida a argentinos y argentinos. Lo interesante es saber por qué Margarita Stolbizer, con tantos años en la política, una dirigente de mucha experiencia, no vio venir lo que le estaba diciendo una enorme cantidad de otros legisladores, colegas suyos en el Congreso, que esas facultades delegadas, que esa ley bases, iba a servir para hacer mucho daño a través de políticas públicas del presidente sin tener que cotejarlas con el Congreso Nacional después. No resulta muy verosímil, francamente. O en todo caso no era solo inocencia. Pero hay un engaño ahí también. De fondo hay un engaño. Ahora vamos a volver sobre esto, Stolbizer, porque me parece que está en la raíz de lo que queremos, de la hipótesis que queremos ofrecerles hoy. Estamos agarrando la fake del vocero presidencial para tratar de mirar un poco más de arriba qué es lo que hacemos con todo eso o eventualmente por qué nos pasa. Hay otro engaño también muy reciente que lo protagoniza María Eugenia Vidal, diputada nacional. ¿Por qué? María Eugenia Vidal llama mucho la atención la semana pasada y dice: yo no estoy de acuerdo para nada con lo que ha impactado la Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Y no solamente lo dice, sino no solamente lo pone por escrito, sino después hace un video que les voy a mano en el corazón. Cuando vi el video, le pregunté a la producción si habíamos chequeado que no fuera una fake. Miren cómo estamos dudando absolutamente todo, incluso de lo que es real, que es parte del riesgo de vivir en la libertad del engaño. Bueno, y Margarita Stolbizer el fin de semana le da una nota muy extensa a Infobae. Nos interesa el título de la nota y un párrafo en particular. Este es el título. Después de rechazar el acuerdo con la Libertad Avanza, María Eugenia Vidal contó a quién va a votar en la Ciudad de Buenos Aires. La nota es muy extensa y María Eugenia Vidal dice o da una enorme cantidad de esencias del PRO que para ella fueron de alguna forma no respetadas en el acuerdo con la Libertad Avanza. Pero miren este párrafo. Frente a las versiones sobre la posibilidad de que el PRO se convierta en una sucursal de la Libertad Avanza, Vidal negó esa percepción. No lo creo, la nueva generación del PRO, segunda y tercera, muestra que hay renovación en el partido. Y adelantó que votará por la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO. Pero entonces, ¿en qué quedamos?
no solo que no representa esa alianza, sino que además trastoca los valores del PRO, pero sin embargo la va a acompañar. Pero hay una pregunta más importante para hacerse. Todos los votos positivos que le dio al paquete de leyes del 012, que el gobierno sufrió en el Congreso, ahora seguramente va a ir un veto y va a volver. ¿Qué va a hacer el PRO ahora que tiene una alianza con La Libertad Avanza? ¿Y qué va a hacer Vidal en ese contexto? Ahí hay un engaño. Se van alimentando con muchas escenas, como están viendo, se va retroalimentando permanentemente que engañar más o menos que es la moneda corriente. No solamente eso, casi que el que no engaña es un gil. Casi que el que no juega ese juego es un gil. El que no se adapta, el que no tiene valores líquidos para vivir en la política o para hacer política, es medio un salame. Ojalá que no. Ahora, ¿qué es lo que nos llamó la atención y que reúne toda esta situación? No tanto cada uno de estos elementos, no tanto la pieza fake de Manuel Adorni o la anterior del Gordo Dani y compañía, sino por qué es posible que todo esto conviva con nosotros y construya de alguna manera verdad. Y Natalia Aruguete, doctora en ciencias sociales, es especialista, se dedica a estos temas, se dedica al impacto de la vida digital en nuestra sociedad, en la opinión pública. Hoy conversamos con ella en la radio y nos dijo algo que nos parece que es importante para tratar de entender el fondo del problema y eventualmente pensar cómo salimos de él. Dale. Eso es la polarización. La polarización hace que tengas profunda resistencia y pongas al otro en el lugar del enemigo, de que te quiere convencer de algo en lugar de contarte un evento comunicacional. Pero para mí lo más preocupante de esto es la capacidad de configurar la agenda o de reconfigurar la agenda que tiene, porque lo que nosotros observábamos con la saga del video de Macri no era solamente cuánto convencieron a sus propios usuarios a partir de la grieta, sino que si uno miraba el mapa de Twitter en ese momento, lo que observaba era que no solamente los influencers libertarios estaban hablando de esto, sino que a lo largo de un día y medio lo que lograron es que muchos influencers y dirigentes del PRO tuvieran que salir a defenderse de esa mentira. Entonces, a pocas horas, donde se supone que uno tiene que concentrarse en la oferta programática para que te voten en las elecciones, en realidad lo que estás haciendo es darle visibilidad en tu comunidad a la defensa frente a una mentira. Natalia Aruguete dice algo muy interesante. Trata de buscar las raíces de este problema, del problema de vivir en el engaño o estar a merced de distintos engaños como manera de construir política. Y dice, pone el eje o la raíz en la polarización. Entonces lo que dice Natalia Aruguete es, la polarización es lo que configura que creamos en algo o que dejemos de creer. Quiere decir que cada vez que nos vamos a encontrar con un fenómeno, con una fake, con situaciones como las que repasamos, previamente ya tomamos una decisión de creer o no creer. Y todo lo demás importa bastante poco. Es como si estuviera diciendo, estamos en condiciones de celebrar un gol con la mano. Quizá no es el mejor ejemplo por lo que significa un gol con la mano en nuestra historia, pero de convalidar la ruptura de reglas con tal de que lo que yo pienso se consolide. Y ese es un problema muy serio para la vida política de un país, para la construcción. Porque en el fondo lo que está diciendo, como ella decía, es que el otro va a la condición de enemigo y al enemigo no hay reglas. Contra el enemigo cualquier cosa. Es decir, la polarización nos llevó a una situación en la que hoy todo esto es posible. Y la polarización no la inventó Milei. En todo caso, Milei llegó a donde llegó, o alguien como Milei es presidente de la nación, porque venimos de una construcción de antagonismo muy flagrante, muy fuerte, que nada tiene que ver con las ideas, con los argumentos. No, tiene que ver con esto, con un sesgo confirmatorio cuando nos encontramos con estos elementos. Entonces, el problema no son las nuevas tecnologías para el engaño. El problema no es la inteligencia artificial. El problema es una sociedad que convalida esto y que por más que le demuestren lo contrario, lo sigue convalidando, que acepta el engaño. Y la pregunta entonces es, ¿cómo salimos de esta situación? En principio, tratando de resolver estos niveles de polarización, que no quiere decir resignar banderas ideológicas, no quiere decir olvidarnos de nuestra idea de país, ni de cuáles son las políticas públicas que podrían mejorar la situación de las grandes mayorías o hacer de la Argentina
un país un poco más igualitario, un país mejor, de mayor crecimiento económico, etc. No tiene que ver con esa renuncia. Tiene que ver con tratar de volver a incluir las diferencias en algo que no tenga que ver con el otro como un enemigo. El otro a sacarlo de la cancha. Y ahí estamos frente a un dilema muy importante. Hay sectores de la política que vienen hablando de transversalidad, que vienen hablando de ampliar los consensos, de generar fuertes mayorías para ponernos de acuerdo en 2 o 3 cuestiones que hacen al desarrollo de la Argentina como un país como el que, bueno, pretendemos que sea, de alguna manera inclusivo, insisto, de crecimiento económico, donde funcione la vida del ciudadano de a pie y también el de las empresas que ganan dinero. El de los agentes económicos y también el del laburante. Llámenle 50-50 en otro tiempo, llámenle capital, trabajo, como ustedes quieran. Pero de alguna manera reconfigurar algún consenso entre fuerzas políticas que no necesariamente tengan que pensar lo mismo, pero que nos lleven a un mejor puerto y que se recupere la confianza en esos consensos. Porque además esos consensos, lo hablamos con Hernán Lecher hace un rato, esos consensos, no voy a usar la palabra disciplinar, pueden convencer a los agentes económicos, a esos que toman decisiones más allá de que nadie los vota nunca, pueden convencer de que hay una estabilidad de país y que además, si no están de acuerdo y boicotean esos acuerdos, van a estar en contra de grandes mayorías, de grandes acuerdos mayoritarios de las distintas expresiones políticas de nuestro país. Y de esa manera poder salir de una polarización, de un antagonismo en el que estamos metidos y nos está haciendo mucho daño, entre otras cosas porque parece que da lo mismo voltear cualquier límite, por ejemplo, para las mentiras con las que se construye la política o la violencia emocional con la que se construye la política de un tiempo a esta parte. La gran pregunta es si seremos capaces, nosotros como sociedad, nuestra dirigencia política, construir esos consensos antes de que nos caigamos del precipicio. Porque si el chiste es encontrar esos consensos una vez que Argentina tenga un sufrimiento económico y social muy, pero muy fuerte, con un deterioro en la credibilidad de la política aún mayor, bueno, entonces el sufrimiento habrá sido demasiado, el precio habrá sido muy caro de pagar, ya está siendo muy caro de pagar. Es una pregunta, si esta es la salida, desde ya en QR, nunca con pretensiones de verdad. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con la voz del día. Un ataque selectivo que fue directamente a una carpa que estaba señalizada como una carpa de prensa. Personas de renombre dentro de Israel están pidiendo que por favor que se frene esto. Vamos a dejar de agradecer a la universidad pública que nos ha formado y orgullosos de trabajar en el CONICET haciendo ciencia por y para el país. Hablaba de la fuga de cerebros, ¿no? Hoy se está viendo que no solo van a los países del primer mundo, sino que también a limítrofes, que estamos teniendo el peor salario. Voten esta ley a la brevedad para que no se destruya el sistema universitario de nuestro país. Te quede inocente, pero en aquel momento era bastante razonable que yo votara la ley base sin prever lo que iba a pasar después, ¿no? Es peor que la situación siga complicada, porque para todas las personas de bajos recursos o que tienen inconvenientes, una persona con una discapacidad, o que todos nos vayamos al tacho. Lo que debe ser la cabeza de un tipo que se va a dormir después de haber votado, la gente que tiene discapacidad no tenga rampas, no tenga subsidios, no tenga remedios. ¿Cómo apolillás? Los ciudadanos que nos están viendo no vino a la vida a pagar impuestos, vino a disfrutarla. Mal que le pese, tenemos que trabajar para disfrutar de la vida. Ahora, ¿ya pagar impuestos al divino botón? No. Que el Congreso, en una república, sanciona leyes que, por cierto, la de jubilaciones tiene financiamiento previsto y establece que ese gasto se tiene que hacer. Yo creo que saben que no lo pueden hacer, pero dicen, bueno, yo estoy tratando de ordenar esto y ustedes me lo desordenan, como parte de una guerra discursiva, porque lo que viene es un ajuste mucho más grande. Está esperando que terminen estas elecciones en provincia para ir a fondo, más a fondo con la motosierra, va a leer el resultado de la elección, si la gana, como una convalidación a lo que él viene haciendo. Soy libertario, entre comillas, 245.000 pesos, medio changuito, y mi ley tiene que hacer algo con respecto a esto porque la microeconomía se está literalmente incendiando. Lo traigo a de ANSES, le sacaron la pensión por invalidez. Vos lo ves que está para trabajar. Él reforma todas las leyes, pero a beneficio de él. Sabrá tu novia que bancas al CONICET, que te dormís viendo bichitos en el agua, pero hay algo que vos no sabes,
está desfinanciando mi ley. CONICET, CONICET, CONICET. Saludo a la mesa de QR. Hola Irina Hauser, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola noches. Mariano Hamilton, ¿cómo estamos? Buenas noches, Pablo Caruso. ¿Qué dice Hernán Lecher? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y los saludamos y le damos la bienvenida a Gustavo Córdoba, director de Subán Córdoba. Vamos a charlar con él sobre varios temas. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Pablo, buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias a vos. Ya vamos al tema de la fake y muchas preguntas tenemos para hacerte en un contexto electoral, pero si querés mechar sobre esto que vamos a hablar ahora, siempre es interesante tu mirada. Me dijo Mariano Hamilton, ¿qué dijo Lemoine? Me dijo Hernán Lecher, ¿en serio dijo eso Lemoine? Vamos a tratar de resolver esta escena. Recuperamos de las voces del día lo que dijo la diputada nacional de La Libertad Avanza. Porque estos problemas no son nuevos, están es desde una mala mucho praxis, antes. acordate lo que te digo, tuvieron una mala praxis en sacar pero el presupuesto. Supongamos que hay una mala praxis en eso, ¿no es cierto? ¿Qué es peor? Que la situación siga complicada, porque para todas las personas de bajos recursos o que tienen inconvenientes para poder ejercer su trabajo, como es una persona con una discapacidad, o que todos nos vayamos al tacho, porque es así. Básicamente estamos en un barco que se viene hundiendo. Tiremos al discapacitado, ¿no? El Titanic. Sí, pesa más. Yo pensé que había escuchado mal. Yo también. Te juro que pensé. ¿Qué dijo Pero Lemoine? ahora que lo escuchamos completo, no, lo escuchamos mal. Yo no puedo creer. Vos sí lo habías escuchado bien. No lo escuché, igual te pregunté, porque no lo puedo creer, realmente no lo puedo creer. Evidentemente piensan esto y actúan en consecuencia. Ay, eso explica por qué tienen tanto encoro con la discapacidad cuando cualquiera pensaría distinto. Yo reflexionaba en estos últimos días a partir de esta cualquier familia cuestión. Argentina pensaría distinto. Pero piense porque, lo que piense políticamente. A ver, cualquiera quisiera vivir en una sociedad que no mire para otro lado en algo que para vos tal vez es una dificultad. Creo que ahora lo vamos a ver, no me quiero anticipar. Sí. Pero Spert dice algo así como, bueno, los que pagan impuestos también quieren disfrutar de la vida, no se los cobremos. ¿Y qué? ¿Y la familia que tiene un discapacitado no quiere vivir más o menos dignamente? No, tirémoslos del barco, dice Lemoine. Son un problema, ¿no? Al tacho, que es peor, ¿no? Sí, ¿no? Es como, claro, ¿no? Ellos son un problema. No pueden trabajar. Entonces, claro, no sirven para nada. Entonces, para mí el concepto que... No dice no sirven para nada. No, pero para mí el concepto que subyace es... ¿Qué preferís? ¿Que la pasemos todo como el culo o que la pasen como el culo ellos solos? Eso. Sí, pero para mí el concepto que subyace es ese. Y es lo que se refleja en la mujer que con un señor en silla de ruedas, bueno, lo trae, dice, que está interpretando eso. ¿Qué sé yo? Bueno, vos me dirás que soy una mal pensada, pero me parece que ellos piensan así. Ellos ponen en palabras lo que piensan. Claramente ponen en palabras lo que piensan. Y yo lo voy a enganchar esto con la inocente de Stolbizer. Sí. O sea, es inevitable. Pecó de inocente, dijo. Claro, pecó de inocente. La verdad yo no quiero un legislador que peque de inocente. Quiero un legislador que legisle como tiene que poner la cabeza, el cuerpo, compromiso, entender el clima, entender lo que está pasando, saber para quién legisla. Entonces, a mí no me interesa es de los autores de Yo Ya Gané, ¿no? Es de los mismos autores, que era porque se presentaba Ya Ganó. Es de la misma autora. De la misma autora. Entonces, o sea, se engancha porque, ¿por qué están haciendo lo que hacen con las discapacidades? Porque tuvieron la ley base. Si no, no lo podrían hacer. Claro. No sé, y Gustavo, el decreto 70. Si tenés mirada esto, te voy a arrastrar hacia la conversación. Te tiro al barro. Hay una manera de verlo que es que esto le genera micro pérdidas al gobierno, que a lo mejor en el momento nadie dimensiona, no alcanza a decir, che, mirá, esto es una pérdida muy importante, pero en la sumatoria de lo que estamos viendo en este casi 2 años de gobierno, y yo te diría que el gobierno debería empezar a preocuparse. Porque por un lado, muchos votantes jóvenes, sobre todo de la franja de 25 a 30 años, son los que se quedan en la casa y no van a votar. Porque en ellos ha impactado de manera mucho más notable la crisis económica y la recesión económica. Entonces, no subestimemos estas micropérdidas del gobierno, porque a la postre le pueden dar un escenario en octubre muy preocupante. Viste que ellos ahora... arrancaron con el triunfalismo de la provincia de Buenos Aires que decían la libertad arrasa, vamos a pintar el país de violeta, vamos a ganar Buenos Aires, le vamos a pegar el último clavo en el ataúd al kirchnerismo. Hoy vos los escuchás y están viendo cómo atajar
las malas decisiones que han tomado en la improvisación de las candidaturas. Está bien, Gustavo, pero lo ideal sería que ellos se preocupen por la gente, no que se preocupen por si van a ganar o perder una elección, porque esto es lo central. Ellos deberían preocuparse por las discapacidades, deberían preocuparse por los jubilados, deberían preocuparse por el desastre que están haciendo. La verdad que a mí se preocupen, ahora se empiecen a ocupar, no preocupar, a ocupar de las discapacidades de los jubilados para que después ganar las elecciones y después te rompan el culo, con el Congreso de su lado, la verdad lo que no me acabamos alcanza. de ver es que salen a justificar, o sea, no que están preocupados. Es una definición de la tremendo. sociedad en la que ellos creen que tenemos que vivir. Sí, ¿no? En términos generales es Pero a mí me interesa preguntarle a Gustavo, porque está claro que a nosotros no nos cae bien esto, nos provoca mucho rechazo, digamos. Pero este tipo de discurso, Gustavo, es lo que al gobierno lo hizo triunfar en algún punto. Es decir, este tipo de discursos... Están en una etapa superior. A ver, los discursos de odio, los discursos de intolerancia hoy son reemplazados, si se quiere, por este hallazgo de Mario Riorda y de Patricia Nigro de los discursos de incivilidad. Es decir, son mucho más gravosos, mucho más humillantes, ¿no? El excluir al otro en la discusión pública y en la presencia pública que el discurso de intolerancia. Hoy vivimos un intento ya no tan velado. ¿Perdón, cuál sería la diferencia? Y que es mucho más violento. Y además sos el gobierno. Incivilidad versus odio. Claro, a ver, primero que es un discurso de Estado. Claro, eso es lo que digo. Entonces se estudia la raíz de este discurso de incivilidad en gobiernos en América Latina. Esta es la base. Nosotros fuimos los que hicimos la investigación para Patricia y para Mario. Entonces, el hallazgo, ¿dónde está? Que prácticamente el 40% de cada presidente que se ha investigado está en contra de estos discursos de intolerancia y de odio de cada uno de estos gobiernos. No obstante, ellos apuntan a un núcleo chico, un núcleo de fanáticos. Fíjate que ellos no están buscando una mayoría, no están buscando esto de el bienestar, el bien común. Claro. Para nada. Ellos van con su filosofía libertaria, anarco-libertario y para de contar. En el camino que buscan, como no se sienten cómodos con el ropaje democrático, están instalando la idea de una suerte de democracia iliberal. ¿Qué significa eso? Que significa es una democracia restringida, una democracia donde podría funcionar lo más bien el gobierno de Milei sin el Parlamento, por ejemplo. Claro. Yo lo que no entiendo del concepto es si incivilidad y odio se excluyen entre sí. No, se potencian. La incivilidad es mucho más potente. Entonces no es versus, claro. No. No es O. No es O. A ver, ya seguimos con Gustavo Córdoba, ya hablamos de la fake entre nosotros, sobre todo el caso Adorni, vocero presidencial ni más ni menos, pero rescatamos otra cosa que nos llamó la atención de las voces del día y tiene que ver con José Luis Espert. Dale. Primero, la gente, los ciudadanos que nos están viendo, no vino a la vida a pagar impuestos, vino a disfrutarla. Mal que le pese, tenemos que trabajar para disfrutar de la vida. Ahora, ¿ya pagar impuestos al divino botón? No, hay que pagar impuestos solo para financiar el mínimo gasto público, porque la gente vino a disfrutar de la vida. Eso que la política no entiende en Argentina. La política entiende que el ciudadano no es alguien al cual hay que respetar, sino que la política cree que el ciudadano argentino tiene que servirle a la política, cuando tiene que ser completamente al revés. Nosotros somos servidores públicos, por lo tanto tenemos que tratar al ciudadano como si fuera oro, como lo es. Ahora, como la política tradicional, que es la que ha hundido al país y que ahora intenta entronizarse como los salvadores falsos de los jubilados, los falsos salvadores de las universidades, los falsos salvadores de los discapacitados, son los que han hundido el país, desconociendo que hay una ley de gravedad, que es que la gente no vino a pagar impuestos y que si emitís, hay inflación. Hablando de leyes de gravedad, quiero preguntarte, Hernán, si hay algún país en el mundo donde no se paga impuestos y la gente vive bien. Y cuando digo la gente, digo mayoritariamente, no algún sector de la sociedad, digamos. No, de hecho hay una experiencia en algún estado de los Estados Unidos que fue como una experiencia de laboratorio libertario, que había ganado, supongamos la comuna, un libertario, bajaron los impuestos a cero y se armó un quilombo bárbaro. Era una ciudad en el medio de los bosques, no sé, del centro de Estados Unidos, y la historia da cuenta de que bajaban los osos y nadie limpiaba la basura y demás. Bueno, tal vez Espert quiere que vayamos a ese escenario. Yo
En serio, esto que acabo de contar es real, con los osos que estaban en... Claro, que nadie levantaba la basura, entonces venían los osos, porque era una localidad que estaba rodeada de bosques. En serio, el ejemplo no es que lo inventé, es lo que sucedió en un lugar donde eliminaron los impuestos, o cuasi eliminaron los impuestos, bajo el argumento de lo que acabamos de escuchar. Sin exagerar o llevarlo a ese extremo. Supongamos, vamos a pensar que Spert no quiere llegar a ese extremo. A ver, lo que sí parece oportuno mencionar es que ¿para qué son los impuestos? Después podemos discutir. Batalla cultural, impuestos 2 puntos. Sí. ¿Para qué son? Son un mecanismo de distribución. Fin. No para ellos. Es eso. Lo digo porque supuestamente este gobierno llegó al poder diciendo que iba a bajar impuestos porque se los llevaba la casta, pero parece que eran los discapacitados. Y los jubilados. Y los jubilados. Digo, lo acabamos de ver en el tape. Lo acaba de decir Lilia Lemoyne en el tape anterior. No hay que irse a la semana pasada. Pasó todo esto en 24 horas. ¿Se entiende? Al final no era la casta. Los impuestos eran para que esa señora que veíamos antes pueda de repente tener una vida más o menos piloteada porque tiene un familiar discapacitado, y lo que hacen es ponerle palos en la rueda porque están de más en esta sociedad. A ver, esas políticas, para sostener esas políticas de inclusión o de sostén, necesitas recaudar. Y claramente, para pagar las jubilaciones... Después puede discutir niveles de impuestos, o a quién le pones impuestos, a quién no. Definitivamente. Acaban de sacar las retenciones a la minería, 300 millones de dólares. ¿No pueden pagarle, sostenerlo de la discapacidad? ¿En serio? Pasó la semana pasada, nadie se enteró. No, yo lo que... yo estoy de acuerdo con vos en que esto es la batalla... O sea, esto es batalla cultural al palo, digamos, ¿no? Lo que yo escucho en Spert es un tipo diciendo cosas delirantes. O sea, porque me gusta porque Hernán te desglosa todo lo que dice y te explica... Sí, estamos en un momento que hay que explicarlo, porque evidentemente no es necesario. Yo no quiero subestimar el impacto positivo que tuvo este discurso en un sector importante de la sociedad. Para mí está buenísimo explicarlo, pero lo que ellos juegan a otra cosa, me parece. Ellos tratan de instalarte los eslogans, ¿viste? Con todo éxito. Hasta acá. Hasta acá. Bueno, yo no quiero abonar más esa idea de que lo hacen con todo éxito. A mí me pasa eso, ¿entendés? Lo escucho a Spert y digo, ¿cómo puede ser que este tipo diga semejantes sandeces ante un... Bueno, no sé si es un periodista, pero... o sea, son delirios, ¿me entendés? Pero son delirios que son latiguillos... Pero son delirios que hay que explicarlo, perdón que trate de poner... Son delirios que hay que explicar porque esa batalla cultural se perdió, la del sentido positivo de un impuesto. Sí, se perdió la batalla cultural en el sentido positivo de un impuesto para pagar pensiones a los para pagar las jubilaciones, para pagar las pensiones a los discapacitados, para pagar el salario de los maestros, para pagar a los empleados públicos. No se perdió el sentido de los impuestos para seguridad y defensa, porque te siguen comprando los aviones en Canadá, te siguen armando al ejército. Lo único que tenés es seguridad. Bueno, por eso digo, o sea, acá los impuestos son solo para seguridad y defensa. Todo lo demás, que se vaya al carajo, que explote todo en 1000 pedazos. Más o menos. Está bien, pero en este país hubo un impuesto a la riqueza. Sin duda. Bueno, digo, por eso, para mí no es que está todo perdido. No mates al mensajero. Yo no creo que esté todo perdido, sí creo que ellos han logrado correr el límite y habilitado a debates que hace 3 años atrás parecían imposibles. Nadie en su sano juicio se le hubiese ocurrido ir contra los discapacitados. Hace un mes atrás estábamos discutiendo que era absolutamente irreal que fueran contra los científicos. Ahora fueron directamente más allá y fueron contra los discapacitados. Es decir, van corriendo el límite y hay una parte de la sociedad, esto creo que es efectivamente así, que se hace eco de estas cuestiones. Yo comparto con Irina, quisiera creer que no es la mayoría. Nos vamos a meter en el eje, tiene que ver con la fake news y con lo que publicó el vocero presidencial. Se lo vamos a preguntar a Gustavo Córdoba el sábado. Este posteo dice fin, y aquí está, ya lo hemos visto bastante, pero refrescamos para saber de qué estamos hablando. Dale. Más que decirle a Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo? Esto sí. Hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla. Bien, con una diferencia que quizá no es una inteligencia artificial, sino que recortaron una respuesta de Kicillof respecto para otra pregunta y alteraron. Pero en definitiva es la búsqueda del engaño. Lo reposteó el propio presidente de la Nación.
a confesión de parte, que había reposteado a su vez Horacio Kavak, puntualmente. Pero bueno, lo grave en concreto es el vocero presidencial y después el reposteo del presidente. ¿Qué ves cuando ves esto, Gustavo? Modernidad y la incomprensión de cómo funcionan los mecanismos. Porque la respuesta... Le pregunto a la producción si lo escuchamos bien a Gustavo, porque si podemos reacomodar el micrófono porque ¿se lo escucha bien? Listo, adelante. La respuesta a este tipo de cuestiones es todo. Vos terminás duplicando, triplicando y aumentando en definitiva el volumen de cómo eso se propaga a una velocidad inaudita. Porque hoy las redes sociales propagan a una velocidad que nadie cree. Y sin embargo, yo te diría que hoy el gran problema de la campaña electoral, el gran problema de la política es estos contenidos con las fake news, ¿no? Que son además con inteligencia artificial generativa, que nos ponen aprietos, porque fíjate, yo he visto compartir ese video fake de Axel Kicillof a dirigentes de la Cámpora, por ejemplo. O sea, entraron, compraron como si hubiese sido real. Y ese es el problema. Dirigentes difundiéndolo como si fuera... Claro, ¿cierto? a ver, ni siquiera los especialistas podemos distinguir lo que es fake de lo que no es. Déjame decirte además, para mí este gobierno difícilmente pasa el polígrafo, ¿no? Este es uno de esos gobiernos donde la relación de la política con la mentira siempre ha sido fructífera. Siempre. Hay muchos estudios que lo convalidan. Ahora, lo de este gobierno es algo realmente... ha llevado la mentira a niveles industrializados. Es algo increíble. Yo te diría, la mentira es una política de Estado. La fake news es una política de Estado. Este gobierno, si no tiene la capacidad de propagar tantas fake news simultáneamente, no podría gobernar. Porque lo que hace es generar distracción. Nosotros no nos podemos ocupar de la cantidad de temas que tira el gobierno. Es como una técnica de inundación, ¿no es cierto? A ver, ahí me interesa preguntarte si estamos cayendo en la trampa en este momento discutiendo esto. Siempre. Y pero entonces no lo hablamos, no lo problematizamos. Como dicen, es un bait. Pero entonces no lo problematizamos. Primero hay que entender, comprender el fenómeno. Y imbuirse de toda esta forma de hacer política en entornos digitales. Es muy difícil porque la política tradicional todavía compra el diario de papel, Pablo. Es muy difícil. Cuando vos le decís, por ejemplo, con mucho respeto a los dirigentes sindicales, lo que es hacer ratio, te miran como diciendo no te entienden. Y cuando le explicás que hacer ratio es, cuando ellos llenan una plaza de mayo, el gobierno te hace 20 plazas de mayo en las redes sociales. Eso es hacer ratio. Es generar eventos digitales de alto dinamismo. Entonces todavía la política tradicional está a la retranca, no se ha ayornado, no se ha actualizado. Pero sin embargo, Gustavo, el Congreso terminó votando 12-0 en función de demandas que la ciudadanía expresó en la calle. Sí. Y ahí el gordo, no lo vi muy efectivo al gordo. ¿Cómo? Va todo en paralelo. El gobierno, te diría, alterna buenas y malas. Últimamente son más malas que buenas. La eficacia comunicacional del gobierno claramente ha ido cediendo, porque ya no causa sorpresa, ya no hay show. Se acabó el chiste. Claro. Del presidente insultando. El contexto ha cambiado, ya el insulto no cae bien. Te dije, el 40% del votante de Milei no le cae bien el tono del gobierno. Entonces, yo creo que hay razones como para pensar que se está produciendo un cambio, y te lo digo en estos términos. Hay un villano en la Argentina que fue el kirchnerismo, que generó 2 presidencias. Mauricio Macri y Javier Milei no podrían ser presidentes si no entendemos el antikirchnerismo. Pero se ha sumado un nuevo villano. El mileísmo como categoría de análisis político hoy ha superado en volumen, en porcentaje, por segundo mes consecutivo en nuestras mediciones, al kirchnerismo. Entonces, en la colina del pueblo tenemos un nuevo villano que no sé si va a significar algo para esta elección. Posiblemente sí, posiblemente no, es probable, pero seguramente va a tener que ver para el 27. Porque una elección ejecutiva es determinante, y cuando vos tenés a alguien que genera tanto temor, tanto odio, tanta antipatía como este gobierno con las políticas que ha generado, bueno, yo te diría, si fuera opositor me sentaría a esperar que se den las elecciones presidenciales. En América Latina, Pablo, para que vos lo tengas en cuenta, desde la pandemia hasta acá, 21 gobiernos, 21 presidencias se han votado en toda Latinoamérica y solamente han ganado 3 oficialismos.
En 18 ocasiones ganaron las oposiciones. A ver, Gustavo, vuelvo un segundo. Hablaste antes del ausentismo. Sí. Hoy el que no va a votar, si efectivamente va a votar, ¿a quién vota? Es decir, ¿a quién le perjudica el ausentismo en este momento? Mucho más al gobierno nacional, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en muchas provincias. Yo te diría una gran cantidad de provincias. Lo que hacemos es, le preguntamos a la gente si está pensando en no ir a votar. Sí. Para que vos te des una idea, en las últimas provincias que medimos, ese porcentaje de los que están pensando en no ir a votar va del 30 al 45%. Es decir, que es consistente y coherente con lo que tuvimos en las 10 elecciones previas, claro, ¿no? En segundo lugar, cuando nos concentramos en los que dicen que sí van a ir a votar, allí el voto del peronismo tiende a aumentar y el voto de la Libertad Avanza tiende a caer. Por eso es que te digo que en general lo que uno puede apreciar en una primera lectura es que el voto libertario es el que está menos predispuesto a acompañar al gobierno en las elecciones de octubre. Si está enojado, está algo desencantado, desilusionado, decide no ir. Pero si fuera desmotivado, si fuera a votar, no te vota nunca todavía el anticuerpo inoculado respecto, por ejemplo, del kirchnerismo, lo que fuera, muy fuerte todavía. Yo te diría, mira, la radicalización del gobierno en términos políticos genera un doble efecto. Por un lado, que el voto del peronismo se está agrupando a pesar de su dirigencia. Esto es un fenómeno, te diría, nosotros lo estamos viendo a nivel país. El voto que sacó Massa en la primera vuelta presidencial está ahí intacto. Intacto. El segundo fenómeno es que el gobierno se ha apresurado en la elección de las candidaturas o no tiene buenos candidatos hacia el interior de la Argentina y la marca mide, por ejemplo, 30, 35 puntos en algunas provincias, pero cuando vos pones el candidato real, la marca esa cae al 15, al 20%. Ojo con esto, porque el gobierno hacía el cálculo, y yo he escuchado a colegas a sueldo del gobierno que dicen, vamos a pintar el país de violeta. Yo te diría, es probable que el gobierno gane, es probable, pero no toda la Argentina. Va a haber provincias que pueden tener un significado muy impactante en el día después de los mercados, ¿sí? Entonces, yo diría prudencia, porque nadie tiene garantizado el triunfo ni tampoco la derrota. Hay un fenómeno que se fue dando, perdón, métale. Hay un fenómeno que se fue dando en el Congreso Nacional, que al principio era la mayoría de los diputados no kirchneristas decían, nosotros nunca vamos a votar con el kirchnerismo. No sé si lo recuerdan. Nosotros no, era como la mancha venenosa, ¿no? Si votaban con el kirchnerismo parecía que se podían envenenar. Eso fue trocando, fue cambiando. Ahora votan con el kirchnerismo en algunas ocasiones. ¿Vos decís que es posible que en la sociedad esto haya cuajado también y que mucha gente que creía que el kirchnerismo era la mancha venenosa, ahora puede llegar a votar, no digo un dirigente puro kirchnerista, pero filo kirchnerista? No tengo dudas. Y si el gobierno profundiza el malestar en su relación con la sociedad argentina, eso va a ser cada vez más así. Hernán. Gustavo, yo te quería preguntar algo, habías dicho, pero vi algunas encuestas que hablan de que, si querés, la oposición y particularmente el peronismo tiene ganas de ir a votar. Efectivamente esto puede tener efectos en el resultado final. Veía las encuestas que decían además que medio a pesar de sus propios dirigentes, que seguían... Sí, quizás sí, pero digo, cuando lo veías por espacio tienen intenciones de ir a votar. Si uno... Estoy haciendo el cálculo, si vota poca gente, pero los peronistas van a votar, ¿el resultado puede verse afectado? ¿Tienen medido eso? El sistema de partidos de la política argentina está roto, irremediablemente roto, desordenado. Hay un solo líder ordenador que es Javier Milei con respecto a su propio espacio. Mal o bien, él ha generado una horda de fanáticos ahí que lo siguen a pie juntillas, es un 35 o 40%. El resto, el peronismo, yo creo que tiene la gran ventaja de que es mucho más que un partido político, o es algo distinto a un partido político, un movimiento. Entonces tiene categoría para sobrevivir este momento de ruptura de la política tradicional. Porque Milei, a ver, cuando gana las presidenciales, no le gana a Sergio Massa, le gana a los grandes movimientos populares del siglo XX de la política argentina, sin tener él un partido político, sin tener dirigencia, sin haber recorrido la Argentina. Es decir, un menú de carencias partidarias. Y sin tener representación en todas las provincias. Absoluta. Entonces, claramente ha empezado un nuevo ciclo político y creo que el peronismo tiene hasta acá
todos los elementos para ser el partener de este gobierno nacional, ¿no? Ahora, lo menos que tarde el peronismo en resolver sus liderazgos, sus conducciones, sus candidaturas, eso va a ser un tiempo importante para la política argentina. Independientemente de esto que vos estás contando, del peronismo puede sobrevivir, el peronismo todavía sigue siendo un movimiento, ¿no es un error estratégico del peronismo, o sea, esto de Unión por la Patria, Patria Santa, Patria Nueva? Cambiar los nombres. Cambiar los nombres permanentemente y no decir partido peronista. Y decir, bueno, esta es nuestra identidad, somos peronistas, y no esta cosa... Frente, ¿no? El peronismo es una bueno, parte, está bien, partido peronista, ponele partido peronista y otro, no sé, estoy dando un ejemplo. Como no hay un lavado de identidad en el cambio de nombre permanente en donde ya ni sabe cómo se llama. Yo por lo menos, ya no, ahora me preguntas cómo se llama lo que hay que votar y no tengo ni idea. Patria, no sé, algo de patria era. Yo te diría esto, la comunicación se ha profesionalizado tanto que nos impone resignificar permanentemente lo que hacemos y los nombres que le ponemos y las denominaciones. Y los naming, digamos, el branding partidario va cambiando inevitablemente. Fíjate, Cambiemos, fue Juntos por el Cambio y ahora desapareció. El peronismo, yo te diría también, ha tenido distintas denominaciones. Ahora, ¿no? El PT en Brasil es el PT, claro. El Frente Amplio de Uruguay es el Frente Amplio. Y la Libertad Avanza es la Libertad Avanza. Bueno, no, también es un fenómeno muy nuevo. Sí, pero lo mete al PRO adentro y es la Libertad Avanza. A ver. Hay que ver lo que quieren significar. Yo sí estoy de acuerdo que vos no podés ponerle a tu espacio de poder, o de que pretendés llegar al poder, de la misma manera que el gobierno. Es decir, si ellos son las autodenominadas fuerzas del cielo, vos no podés decir que nosotros somos la fuerza de la patria. Porque en todo caso, vos lo que estás haciendo es ir y pararte en el marco conceptual de esa fuerza, no en el tuyo. Estás creando un concepto bastante débil ahí. ¿Te parece débil Fuerza Patria? Claro. Sí, claro. Y Fuerza del Cielo, Fuerza Patria. No, pues es que te juro, no lo había pensado así, lo había pensado más en términos de Fuerza Patria, inclusive más que vinculado a Fuerza del Cielo. Recién ahora... El spot inicial, Pablo, que sacaron cuando ni bien salieron con ese nombre. Sí, que no te gustó nada, me acuerdo que lo vimos juntos. Sí, sí, totalmente, me acuerdo ahora. Digo, la elección más inmediata muy generalista, dijiste, era Provincia de Buenos Aires y no había ni siquiera una sola mención a la Provincia de Buenos Aires. Yo creo que ahí hay hay veces que uno hace piezas políticas porque las tenés que hacer. Y la creatividad te la debo, ¿no? Gustavo, ¿por qué midieron a la estrella culona del fondo del mar y cuánto midió en términos de imagen? Porque es el evento de la ciencia argentina, el evento comunicacional, ¿no?, más impactante de los últimos tiempos, que yo al menos tenga en memoria. Me pareció un fenómeno y decidimos medir. Hoy sacamos un adelanto. Prácticamente un 70% de los argentinos, la mitad de ese 70 siguió en directo y la otra mitad siguió en grabaciones, esta transmisión, lo cual es un fenómeno. Yo creo que no ha habido otro evento de ciencia que haya tenido el impacto y hemos visto en las redes sociales y en los medios de comunicación la viralización que ha tenido esto. No, me acuerdo, en lo local, me acuerdo del lanzamiento del ARSAT. Eso generó una conmoción, estuvimos hablando. Pero esto fue mucho más allá, mucho más allá. Y la estrella culona fue, para todos, la verdadera estrella de esta función, de este show. ¿Y a qué atribuís el fenómeno lo que pasó? A la creatividad, a la transmisión, a la narrativa que le impusieron las personas que transmitían en directo. Creo que fue un conjunto de cosas que pegaron muy bien. O sea, ¿tiene que ver con el fenómeno en sí, no con otras cosas que están pasando? A ver, es imposible no hacer una comparación. Estrella culona presidente, 70% imagen positiva. 70%. Claro, hay que ponerle la banda presidencial urgente. No sería mejor, te diría. Te digo, no sería mejor de lo que nos está haciendo. Sí. 70% de imagen positiva. Sí. ¿El 30% qué está pensando? No, hay un 20% que no la conoce, que dice no conocer, y el resto tiene ahí una imagen negativa, pero es casi algo marginal. Sí, si tenés un científico de candidato, buena pregunta. No ¿podría ir bien? No lo sé. Habría que ver. Buena pregunta. Habría que ver. Lo que sí está claro es que todo lo que este gobierno está luchando contra la ciencia para erradicarla de la sociedad argentina, me parece que está generando una resistencia muy fuerte
y somos muchos los que todavía seguimos bancando al CONICET, a la ciencia y este tipo de Lo cosas. que hubieran garpado 2 pececitos con una bandera que dijera vota Fuerza Patria, ¿no? Que atravesaran la Era el pantalla mejor spot. con 2 pececitos. Sí. Bueno, Y de última, puede ser. Están a tiempo. es un producto genuino. Sí. Fíjate que no tuvo... Interesante eso. Sí. Digo, y estamos en la Absolutamente. época donde es la era del entretenimiento. Milei es el presidente de la era del entretenimiento. Fíjate que hoy la política es aburrida y esto del CONICET fue algo genuino. Y creo que ahí eso lo vendió por completo. Gracias, Gustavo, por haber venido. Valoramos mucho que lo hayas hecho. Que estés muy gracias a bien. ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos a ir con Hernán Lecher a la pantalla. ¿Puedo decirte algo antes? Porque Sí, nos claro. escribió el productor, me escribió. La localidad se llama Grafton. La localidad donde probaron un mundo libertario, Se ve que nos ven, según el manual. Sí, nos ven, no solo Claudio Martínez, que me escribió por eso, sino otra persona, David, de San Martín, Sí. que me dice, si un grupo de enemigos del Estado de los impuestos eligió Grafton, allí vivía un famoso libertario que se había presentado gobernador en ese mismo estado, cuyo lema es, vive libre o muere. Tranqui. Casi se lo morfan los osos. Vamos. Básicamente así termina la escena. Bueno, es un sinceramiento de lo que se hace acá. Sí, sí, efectivamente, cuando levantaban la basura, los osos, bueno, se comían la Es basura espectacular. en la ciudad, tuvieron que volver marcha atrás. Nos vamos a la pantalla con Hernán Lecher y con esta portada que remite, se acordarán ustedes, a una publicidad en su momento de la dictadura cívico-militar. ¿La recuerdan? Creo que la vamos a ver, dale. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Bueno, batalla cultural a pleno, ¿no? En ese momento. Y por eso refresquemos nuestra portada para la columna que nos va a presentar Hernán, que tiene que ver con el momento de la industria nacional, Made in Argentina. Sí, vale la pena mencionar, porque uno puede decir, bueno, pero las cosas que vienen de afuera están siempre mal. En realidad, el problema que ha habido en ese momento, que hubo en los 90 y que vuelve a aparecer hoy, en alguna medida también con Macri, es que en realidad vos abrís indiscriminadamente, abandonando a su suerte a la producción local, y en este momento en particular con una característica, recontra mega apreciado. Es decir, y yo, por ejemplo, traigo las cosas, los insumos para la producción de la silla, algún insumo, supongamos los tornillos, de afuera, pagándolos súper apreciados, no los puedo exportar porque el solo hecho de los costos mismos de la producción acá hace que sea francamente no competitivo, con lo cual sepulta la industria. Este gobierno es un gobierno que cree que hay que sepultar la industria, que la industria está de más. No estoy diciendo nada novedoso, te cuento, Pablo, el sábado fui a Ciudad Pyme, que es una feria que se hace en San Martín, de industria pyme, hablé 20 empresarios, todos me contaron lo mismo, textil, metalúrgica, plástico, toda la misma situación, absolutamente crítica por la apertura importadora y la caída de las ventas. Bueno, dicen que la UIA está por modificar su esquema de comunicación para ver cómo transmite una idea de la preocupación que efectivamente tienen, quizá un poco tardío, ¿no? Porque también, sí, un poquito. Diría esto Luiser, pecaste de ingenuo, de alguna manera, ¿no? No era muy difícil, pero bueno, a ese punto llegó. Me decían ellos que directamente no existe más la subsecretaría o la Secretaría de Industria, no he constatado del hecho, pero sí la industria pyme no existe más. Aparentemente renunció al titular,
por problemas personales, pero no hay está. reemplazo. Bueno, a ver, vamos a poner esto en números. Bueno, repasemos algunos datos que salieron recientemente. Este es un dato de hoy, de las ventas minoristas. Te traje la serie, este es el promedio de 12 meses móviles, porque tiene un poco de fluctuación y tiene algún grado de estacionalidad. Esto te permite ver cómo vos estabas claramente en un nivel que podemos más o menos ubicar acá. No comparo solo con noviembre, fíjate que más o menos el valor estaba en estos niveles, un poquitito por encima, decían, bueno, supongamos, por encima del 100, estamos hablando desde el 21, ¿eh? No es que justo el año, no sé qué, no, llevabas 3 años más o menos en esos niveles. Uno podría decir, bueno, es el nivel de producción que decía, o de ventas minoristas que hablaba. Y supongo que venía de la pandemia también, ¿no? Claro, y fíjate que hay una leve inclinación, probablemente por la caída de la pandemia previa en 2020. Ahora, fíjate cómo cae, acá podríamos decir hay una especie de L, se recupera un poquitito y se planchó acá, podríamos decir casi 8, 10 puntos abajo y sin ningún indicio de que esto vaya a cambiar. Los datos del último mes publicado, el mes de julio, no dan cuenta de ninguna mejora. De julio, sí, efectivamente dije bien, de ninguna mejora en las ventas minoristas de pyme, publicada por Cambio. Bien, pasemos a la siguiente, lo que tiene que ver con este informe del Observatorio PYME. Fíjate lo que dice. Dice, la industria PYME manufacturera no logra salir de la recesión. No hablan de, nos está yendo más o menos, recesión. Sí, claro. Y fíjate lo que dice, Pablo, sigue predominando los indicadores recesivos para el 70% de las empresas de producción. 70%. Está estable o a la baja y la preocupación por la debilidad de la demanda alcanza prácticamente el 70%, el 68% de las empresas. Sí, en una situación, podríamos decir, crítica, sin lugar a equivocarnos, ¿no? Esto era un poco lo que me pasó a mí el sábado. A cualquiera que le preguntaba me decía esto. Claro, todos estaban más o menos viviendo esta situación. Pasemos a la siguiente. Y acá te quiero repasar, Pablo. Yo sé que quizás, viste, cuando lo armo, a veces pienso, digo, del otro lado quizás ya lo vieron. Y después digo, no sale en otros lados. Creo que, aunque parezca reiterativo, esto es lo que pasa en la Argentina. Esto es lo que pasa en la Argentina, podríamos decir ya entre comillados, productiva, que está francamente muy dañada. Le puse las fechas al costado para que nadie crea que lo tomé del último año. Claro. Las últimas semanas. 8 de agosto, doloroso reclamo de trabajadores por casi 40 despidos ilegales en una algodonera. Bueno, el secretario general de Setia comentó un poco la situación, José Minimbergaray, así se dice. Bueno, la situación crítica que están viviendo en el sector textil. 14 despidos acá en una empresa que no se irá a Comodoro por ahora, ensamblaje de bombas. Bueno, la buena noticia es que no se iba, es decir, que directamente no desaparecía la empresa, ¿no? Pero está, los evidentemente despidos está en casi la duda, que pasan, claro, a un segundo plano. Dice, bueno, sí, hay despidos, pero bueno, no se va todavía. Todavía podríamos agregarle. Es que esto en realidad primero fue, bueno, si quieren aumento salarial, es o salario o despido. Bueno, bancamos el aumento a la baja. Y de ahora ya es despidos o cierre. ¿Te acordás esa especie de antagonismo que había planteado en algún momento Pradgal? Sí, claro. ¿Dónde te aprieta en el zapato? ¿En salarios o puestos de trabajo? Bueno, vos elegís. Efectivamente, ¿qué querés muy bien discutir? dicho. ¿Salario o querés discutir puesto de laburo? Claro, esto. ¿Querés bancar los puestos de trabajo? Hay que bajar el salario. Sigamos, 6 de agosto, ¿no? También. Sí. Hace un par de días atrás. De nuevo, el 6 de agosto, estos 2 días fueron evidentemente muy críticos. La principal fábrica de Bragado suspendió su producción y hay 600 empleos en riesgo. Una acería, el sector metalúrgico está complicado efectivamente. 600 puestos de trabajo en Bragado, te diría que es un problema serio para la localidad. Claro. Ya no estamos hablando pura y exclusivamente de los despidos, sino de la dinámica. Son familias que merman el consumo, le impacta al verdulero, al zapatero, etcétera. El día 8, Pampact Sociedad Anónima despide el 20% de su planta y planifica la precarización. Eso me llamó poderosamente la atención, viendo cómo van recortando salarios para lo que vos decías recién, aquí en Tucumán, en esta empresa. Bueno, acomodan un poco el recorte de la producción, con menos trabajadores y los que quedan
con peores condiciones, Claro. podríamos decir. Sigamos. ¿Hay más, Hernán? Sí, lamentablemente. 5 de agosto, denuncian despidos gremiales en la planta cordobesa de Coca-Cola Andina. 9 de agosto, cerca de la quiebra, Gigante Lácteo cortó el pago de sueldos y espera el aval para aplicar cientos de despidos. Estamos hablando de la láctea... Natalia me salió. Ya va a venir. Sí. Bueno, una empresa láctea bastante conocida que efectivamente está esperando que el concurso o la propuesta que ha hecho a la Secretaría de Trabajo le permita despedir trabajadores y ajustar justamente la plantilla. El sector, fíjate, estamos hablando del sector alimenticio, en los dos casos, estábamos hablando recién... Textil, acero. Que uno podría decir, bueno, acero, distintos sectores de la actividad industrial. No hay un sector que se vea afectado, ¿eh? Estás prácticamente atravesando todos. Creo que nos quedan, hay una más, lamentablemente, algunos casos adicionales en la última placa, si no me equivoco. Acá estamos. Fabrisur trabaja con apenas 15 operarios tras una nueva reducción de personal. Tenían 60, trabaja solo con 15. Y finalmente Motosierra, sobre la pluralidad de voces, Radio con Voz avanzó con despidos, pero la decisión, es inexplicable. Sí, aquí hay quien piensa también que hay una cosa, que hay un sesgo político también en función de un cambio de propietarios. Te voy a sumar una de hoy. La forestal más importante de Corrientes, que suspende 500 trabajadores y paraliza la obra. Sí, y hay una que no sumé también de hoy a la mañana, la tuiteé, mira, y no me olvidé de ponerla aquí. Tiene que ver con empresas de estaciones de servicios, una cadena importante que tiene una situación muy crítica. Le deben algo así como $200 millones a la FIP, a ARCA, y también están en una situación francamente muy crítica en un sector que se supone que uno podría decir, ese más o menos le ve bien, energía no tendría que tener grandes problemas, ¿no? Bueno, es tremenda la radiografía que nos muestra Hernán. En un rato, si tenemos tiempo, si no lo haremos mañana o en estos días, Pastrana, que es un abogado o un especialista en términos de empleo, a partir del caso de la paritaria de comercio, es una paritaria de las más grandes, probablemente es la más grande. Es la más grande, sí, que marca una tendencia. Lo que dice es, hacia adelante va a la baja la paritaria. ¿Por qué? Porque la recesión, dice él, parece ser la clave para poder sostener, para poder anclar la demanda, para poder anclar la inflación. Otra vez, el ancla sos vos. ¿Sabés cuánto cerraron? Te doy el dato. Sí. Para que el que está del otro lado. Sí. 6%, así, está bien. ¿Cuánto? En un mes no, de acá a diciembre. De acá a diciembre 6%, es menos del 1% porque no es acumulativo, es todo sobre el valor de junio. Así que te da algo así como 0,95. Acá lo anticipamos que tiraban para abajo y que ahora la homologación estaba por debajo del 1. Bueno, la pauta salarial de comercio da cuenta de ello. ¿Cuánto va a ser la inflación de julio? ¿Cuánto la de agosto? Ya no importa, seguro los salarios lo van a perder. Gracias, Hernán. Vamos a cambiar de tema, nos metemos en otro tema muy importante también y otra vez tiene como protagonista al presidente de la Nación y sus redes. ¿Se acuerdan de este posteo? Pautino siempre del lado del mal, no falla nunca al momento de operar en contra del gobierno, siempre el lado de los cucas no falla. Habla de Paulino Rodríguez, colega de La Nación Más, y repostea a este usuario, hombre gris, que dice esto: Pautino llevó un nene con autismo para que opere contra Milei. Resulta que el nene, Ian Moche, viene de una familia ultrakirchnerista, ya lo habían utilizado con Massa y Cristina Kirchner. Bueno, hay novedades sobre esto, porque la familia de Ian Moche había pedido judicialmente al presidente que baje ese posteo, por las razones obvias que todos y todas pensamos en ese sentido. ¿Cuáles son las novedades, Irina? Las novedades tienen que ver con la respuesta que da el presidente a esta demanda, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el juez y el fiscal de esta causa, que son de La Plata y son del fuero federal, aceptaron la competencia. Hace algunos días, inclusive, fue noticia que el fiscal había aceptado la competencia porque esto implicaba reconocer que el presidente Javier Milei había hecho este tuit en carácter de presidente desde su cuenta de X que le pertenece y desde la que escribe como presidente. Sí. Bueno, ¿qué dice Milei hoy en la contestación a esta presentación? Varias cuestiones, pero la primera con la que vuelve a insistir es que él no tuitea como presidente.
¿Podés creer que vuelve otra vez con lo mismo? No solamente lo dice él, se presenta a la Procuración del Tesoro, que es el cuerpo de abogados del Estado. Mirá, ahí tenemos el pedacito de la presentación de Milei, que dice esa frase: la cuenta de la red social X, @jmilei, niega esto, ¿no? Claro, niega que sea una cuenta oficial o institucional del Poder Ejecutivo Nacional. Ya dijimos 20.000 veces que el tilde gris, además, vos haces clic ahí y dice que es una cuenta gubernamental y que está verificada en ese carácter. Bueno, él insiste con que no. Lo que pasa es que si lo avala en este caso, lo avala también para Libra. Claro. Bueno, es que ese es el gran tema, Casi creo que está yo. obligado a negarlo. Y si la justicia falla a favor, también va a fallar para Libra. Claro, si interpreta. Hay dos cuestiones, o sea, hay dos cuestiones. Primero, que le imprime más gravedad a este tema también, porque vos como presidente estás desacreditando a un niño que tiene derechos como niño, una protección especial como niño, y además es un niño con una discapacidad. Es decir, hay una doble protección que tiene que amparar a Ian Moche en este caso. Entonces la situación es más grave para Javier Milei como presidente en las dos causas, en Libra y en esta también en el caso de que avance, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, el primer argumento con el que vuelve es ese: la Procuración del Tesoro sale a bancar eso, este argumento que es totalmente absurdo, pero con el cual insisten y hacen páginas y páginas de argumentación sobre esto. La Procuración del Tesoro son los abogados del Estado, ¿no? Exactamente. Después dice otra cosa insólita, que es que él se está amparando en la libertad de expresión. Que en todo caso, si pretenden que levante y que elimine ese tuit. Lo que le están pidiendo es que elimine el tuit. Sí, bueno, pero para él es un cercenamiento a la libertad de expresión. Y lo plantea en esos términos. A ver, vamos a leer ese párrafo. Creo que recién lo estábamos previsualizando. Y es que el tuit es solo una opinión crítica sobre la labor periodística de Paulino Rodríguez. Este es otro aspecto, pero está bien. Es parte de del mismo razonamiento. Lo leemos los dos juntos. Respecto al cual se sostuvo: Pautino siempre del lado del mal, no falla nunca al momento de operar contra el gobierno, siempre del lado de los cucas, no falla. No hay allí ninguna referencia directa ni indirecta al actor ni a su familia. El actor es Ian Moche. Ni tampoco el tuit que contiene un reposteo junto a una opinión crítica puede implicar ni ser interpretado en este contexto como una adhesión a las expresiones de la publicación original. Recordemos que Milei repostea lo que dice ese usuario hombre gris. Es decir, valida ese contenido. Claro, ¿qué es sino una adhesión? Y el próximo, y ahí lo analizamos bien. Bueno, ahora volvemos. Decilo, Irene. Pero no, respecto de esto, el retweet es una adhesión. Y además, en este caso, el tuit original del usuario hombre gris lleva una foto, 3 fotos de Ian Moche, una con Paulino Rodríguez, con el periodista, otra con Cristina Fernández de Kirchner y otra con Sergio Massa. Entonces no puede decir que no está aludiendo al niño. Vamos a compartir ahora sí ese segundo tramo, ese segundo párrafo. Por lo tanto, la interpretación subjetiva y la irritación o inquietud que pueda sentir el actor, o en este caso daría la apariencia que más bien su letrado patrocinante, o sea, encima bardea al Sí, lo bardea Andrés Gil Domínguez. Ambos en su calidad de población no es óbice para ejercer una censura et post y menoscabar el derecho a la libertad de expresión y aplicar la cultura de cancelación hacia la opinión con la cual no simpatizan. Es el presidente. Primero es el presidente. Segundo, creo que tiene más canales de comunicación que todo el país. O sea, ¿dónde está la cultura de cancelación contra el presidente que dice y hace lo que se le antoja? Pero en serio lo estoy diciendo. No sé, me parece una tomadura de pelo gigante que se ponga como víctima de la cultura de la cancelación. Claro. ¿No? Bueno, y la otra cuestión, que también me parece muy llamativa, él dice que los derechos y el interés superior del niño, en este caso, no pueden restringir el debate público. ¿Qué está diciendo Javier Milei? Ian Moche es un activista. Esto manda en el medio del escrito. Dice, es un activista. Entonces, el concepto que plantea es, se tiene que bancar cualquier cosa. Se tiene que bancar cualquier cosa porque es un activista. Un niño de 12 años que lo que hace es salir a hablar sobre la discapacidad que él tiene o sobre el autismo que a él lo caracteriza,
a tratar de difundir y generar conciencia social. Claro, eso es lo que hace el todo pibe. todo esto comienza cuando él y su familia cuentan cómo los habían tratado en la agencia de discapacidad o las autoridades. Es que ellos respecto al tema. terminan yendo al programa de Paulino Rodríguez Sí. en La Nación Más, pidiendo un Sí. derecho a réplica, porque después de haber ido a Gelatina, ellos contaron en Gelatina, que si querés podemos ver la anécdota que cuentan sobre lo que les dice el director de la agencia de discapacidad. Creo que la tenemos, ¿no? Dale, a ver. Tiene que estar presente. Tiene que estar presente. A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnolo fue que me diga, si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado. Que diga que los derechos adquiridos, o sea, no son derechos adquiridos. O sea, a nosotros nos costó mucho el poder lograr esos derechos y que en realidad él nos hizo un cuestionamiento también que fue literalmente, ¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿En serio dijo eso? Sí. Dijo eso. Dijo, ¿por qué? ¿El funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Por qué vos no pagás peaje y yo sí? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí? Y la respuesta fue, ¿cuántas veces vos vas a hacer una terapia, no? ¿Cuántas veces te acercás a...? Nosotros con Ian... Terapias muchas veces que tenés que pagar. Esto es lo que generó indignación en el mundo libertario y al presidente se sube reposteando eso que el usuario hombre gris sostiene, ¿no? Claro, este es el origen, pero, o sea, ¿por qué se la agarran con Paulino Rodríguez? Porque cuando Spagnolo le dice que mienten, va a La Nación Más a decir que el niño está mintiendo. Entonces, ellos piden el derecho a réplica y van al programa de Paulino Rodríguez. Que bueno, que le dice, ¿te acordás? Yo te hice una entrevista hace bastante tiempo, para mí sos un genio, no sé qué, bueno, y además, Ian Moche se pone muy mal en el medio de esa entrevista, porque dice, me están tratando de mentiroso, y se angustia en ese momento en que está al aire. Bueno, y después viene el tuit, y hay que recordar que detrás de un tuit de Milei viene una catarata. Claro. Viene una catarata es una campana de largada. Exactamente, de hostigamiento contra un niño. Un niño que insisto, lo que está haciendo es tratando de difundir y de concientizar acerca del autismo. Claro, ¿qué pasa? Esto también se daba en el contexto en que ya se estaba planteando la emergencia en discapacidad. Y que como tantas otras familias, la familia de Ian estaba planteando... Se estaban construyendo los consensos sociales y políticos o legislativos para lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso. Bueno, pero porque desde el año pasado que se viene aplicando la motosierra, ¿no? Entonces, y ellos la entrevista que cuentan con Spagnolo, de hecho, fue el año pasado, porque ellos querían saber, y por eso piden la entrevista, ellos querían saber cómo iba a ser la política en esta materia. Claro. Eso era lo que querían saber y se encontraron con esa respuesta. Y hoy nos encontramos con este escrito del presidente donde dice todas las barbaridades que yo te acabo de contar. Él dice, yo no voy a bajar el posteo porque yo soy la víctima. Eso es lo que dice Milei. Me están queriendo censurar. Me están queriendo censurar. Me están queriendo cancelar a mí. Y además a mí como Milei, no como presidente. Bueno, y además eso, a mí... Que hago todo esto como ciudadano y no como presidente. Creo que consulté 6 juristas hoy. Sí. Nadie defendió esta postura. Bueno, te iba a decir, por supuesto, caracterizar lo que hace el presidente a través de los abogados del Estado. La pregunta ahora es qué va a hacer el Poder Judicial con esto. Sí, bueno. Ese es el dato. Por supuesto. Ese es el tema. Por supuesto. Es el gran interrogante. En el mejor de los casos lo van a planchar. En el mejor de los casos. Y en el peor de los casos le van a dar la razón. Yo creo que van a ver cómo sean las elecciones. Bueno, también puede ser. Es que es lo que suele pasar, ¿viste? Van a ver resultado electoral y se verá. Quiero decirles que después de la tanda vamos a seguir hablando de actividad porque vino Ernesto Acuña a conversar con nosotros. Es vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. Coincidimos con toda la producción y el equipo que si hay un indicador de cómo está la cosa, uno de esos indicadores son los kioscos. Y lo vamos a hablar después de la pausa. Saben que cada día vamos a compartir las ofertas bomba del nuevo marketplace de Ribeiro. Y en este caso, atención, es el momento perfecto para renovar tu look, Mariano, con la cortadora de barba Westinghouse.
precisa, potente, con todos los accesorios que necesitas para un estilo impecable en tu casa. Antes, 44.999 pesos, ahora solamente 34.999 y lo mejor, llévatela en 6 cuotas sin interés de 5.833 pesos. Aprovecha el 22% off y comprala hoy en ribeiro.com.ar y además el envío es gratis con reintegro. Entrá a ribeiro.com.ar y llévatela ya mismo, no esperes más para verte y sentirte increíble. Nos vamos a ir a la tanda, más QR, y enseguida hablamos de qué es lo que está pasando, cómo pulsa la actividad económica en los kioscos después de esta tanda. Dale. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Koffler evolucionó porque cambió su selección de cacao. Lo combinó con la cantidad justa de leche y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler, mucho más suave, mucho más cremoso. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos. Telecentro, conectando con vos. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
QR, todo el año pasado, cuando estábamos en A24, teníamos un segmento que en ese momento nos parecía muy importante. Después ya, no es que el chiste dejó de tener gracia, la situación era muy dramática y el punto era claro, que la casta tenía PAMI. Pero teníamos un segmento que era el Club de la Casta. Y Ernesto Acuña, que es vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, ya tiene el Club de la Casta, es decir, nos visitó hace más o menos un año, y es interesante, va a ser interesante conversar con él, porque tenemos un punto de referencia, que es hace un año cómo estaba la cosa, que ya se sentía parte de la casta que tenía que pagar el ajuste. Ernesto, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Estamos hablando de la representación de kiosqueros a nivel nacional, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo está la situación? Vos tenés un kiosco en Villa Urquiza. Yo tengo un kiosco en Villa Urquiza, Olazábal y Andeonaí, hace 26 años. O sea, además de la representación, tenés un pulso de lo que está pasando en la calle muy, muy concreto. Tal cual. ¿Cuál es la situación de los kioscos hoy? Y la situación es crítica. La realidad es que somos 96.000 kioscos. Tuvimos una última reunión con la gente de ARCA, la ex-AFIP. Siempre cuando tenemos una reunión, siempre le preguntamos cuántos kiosqueros somos, ¿no? Y qué mejor que ARCA, que son las personas que tienen el dato exacto de cuántos kiosqueros somos. Nos dijeron que éramos 96.000 razones sociales activos. Lo comparamos con un año atrás, en ese momento, que éramos 112.000 aproximadamente, cerraron 16.000 kioscos en un año. Algo que se puede ver permanentemente, hablas con colegas permanentemente que van a cerrar, que venden las instalaciones, que venden la heladera, que venden la mercadería. La realidad es crítica, están cerrando colegas, paralelamente están abriendo cadenas de kioscos, que esta es una de las razones por las cuales cierran los colegas. Una, sin duda, es que no hay plata, no se vende, la verdad que hay una recesión importante. ¿Podés mensurarlo de alguna manera? O sea, ¿qué se vendía antes y qué no se vende ahora? Y lo que no se vende ahora son esas tabletas de chocolates grandes, la gente redujo el tamaño del chocolate que compra, se pasa a segundas marcas. En el cigarrillo es un gráfico tremendo del kiosco, ¿no? Porque el cigarrillo es el corazón de nuestro negocio y las principales tabacaleras, Mazalín particulares y BAT, tuvieron que hacer una variedad de cigarrillo barato, porque tenían el 45% ya tomado las marcas nacionales. Entonces tuvieron que agarrar las dos principales marcas de ellos, las más importantes, las más conocidas, y hacer una variedad más barata, que sale menos de la mitad que el cigarrillo clásico. Que la marca importante. Ernesto, ¿y ha habido casos de reducción del peso, la cantidad en el producto, como aumento implícito de precios, ¿no? O sea, mantener el precio y bajarle el gramaje. Bajar el gramaje. Mira, eso se fue dando ya en las crisis anteriores, o sea, en gobiernos de recesión que ya hemos pasado. Yo 26 años de kiosquero, vi varias de esas crisis y eso se fue reduciendo. La verdad que ya no hay más para reducir. Si vos comparás una galletita... Vos ves probable que un día te den el papel, pagues por el papel y adentro no haya nada, digamos. ¿No? A ver, hormiguitas. Claro. Cuando yo puse el kiosco 26 años atrás, las galletitas eran largas, traían un montón. Bueno, ahora ves una bien cortita. Es como que creo que ya no queda más nada para reducir. Entonces, ya el lado bueno también estás achicando el exhibidor, ¿no? Lentamente lo vas achicando, lo vas achicando, es un costado bueno. ¿Hay productos que se dejaron de consumir completamente? Sí, los chocolates, las tabletas grandes, las más caras. El otro día vino un cliente y estaba buscando ese chocolate en forma triangular, ¿no? Y me dice, ¿tenés? No tengo, le digo. No traigo, me dice, Chas, el quinto, sexto kiosco que salgo a buscar, me pidieron eso y no lo consigo por ningún kiosco. Digo, lo que pasa es que se dejó de vender. Hay productos que se dejaron de vender. El chocolate grande, el kilo. Solo sumo este dato porque nos lo comentó fuera de aire Ernesto y me parece relevante. Son 16.000 que cerraron, pero hay ventas de fondo de comercio. Es decir, gente que no va más y vende y por ahí aparece alguien que tiene la expectativa de poder laburar de eso. Claro, claro. Se da mucho el cierre de kioscos, venden el fondo de comercio, se va uno, entra uno. En ese caso es un empate
en la cantidad de kioscos o de razones sociales. Claro, ¿no? pero el que se fue es porque no le fue bien, digamos. Porque no le fue bien. Mayoritariamente. ¿Están remarcando mucho en después de la escalada del dólar ahora de agosto, de fin de julio? Sí. Vinieron con agosto, vinieron con aumentos. No en agosto, ya en julio veníamos con aumentos, en junio teníamos aumentos. Ese ruido del dólar, esa semanita, hizo que nosotros sabíamos que iban a ir ajustando un poquito. La verdad que es una complicación esa, porque nosotros antes nos aumentaban los productos y nosotros trasladábamos el precio. Claro. Ahora tenemos que absorber ese aumento. Te aumenta un 5, un 7, un 10 y vos lo tenés que absorber porque si no, no vendés. El problema es que no vendemos. Ese es el principal problema que tenemos los comerciantes en general. Yo también soy parte de la Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza y hablas con otros colegas. A todos los rubros les pasa lo mismo. Los colegas del rubro textil no venden nada, te dicen no abrí caja. Bueno, no abrí acá caja, el colega charlaba el tema de las pymes. Si puede haber días que no venden nada. Cero. Claro, a ver, la ropa es una de las cosas que la gente más dejó de comprar. Sí, claro. Hay algunos rubros que los sufren más que otros, ¿no? Mariano. Vos, no quiero que pase inadvertido algo que mencionaste al principio de la entrevista, que era un problema más, es las cadenas que ingresan al mercado, las cadenas de kioscos que ingresan. ¿Cuál es la deslealtad de estas cadenas de kioscos, si es que la hay, no? O sea, ¿cuál es el problema que te genera una cadena? Bien. Históricamente había cadenas que se iban instalando hace 20 años atrás, en Cabildo, en Santa Fe, en 9 de Julio, alquilaban esos locales que el kiosquero de barrio no llega a alquilarlos jamás. Entonces tenían un perfil en esas avenidas, era ese el perfil de las cadenas, ¿no? Sobre avenidas. Lo que se dio en los últimos 5 años es que 5 o 6 empezaron a poner en un barrio 40 kioscos. Entonces van alquilando, digamos, todas las esquinas, que es lo que ellos tratan de poner. ¿Cuál es la problemática? Que si yo tengo el kiosco a mitad de cuadra, me ponen uno en una esquina y otro en una otra esquina, si antes trabajaba 100, empezamos a trabajar 33 cada uno. Si a eso le sumás que se vende un poco menos, es como que, bueno, ahora hay 80 para repartir o 70 entre 3. Claro. Y ellos siguen abriendo cadenas, siguen abriendo locales, se juegan al desgaste del chico, pueden trabajar a pérdidas sin problema, y lo que tratan de hacer es que, bueno, que en ese barrio desaparezcan todos los kioscos. Milei diría, bueno, en la competencia se va acomodando la cosa para beneficio de la gente. Sí, no Milei. Yo hablé personalmente con Jorge Macri cuando vino a Villa Urquiza, y antes de asumir, y tuve una reunión con comerciantes, yo le dije exactamente eso, y él me dijo que el mercado acomoda todo. Y yo le dije, bueno, pero si es así, va a desaparecer el kiosco de barrio. O sea, está en tus manos y en los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, a los que apelamos a que aprueben los proyectos que desde UCRA nosotros le hemos presentado, ley de proximidad para que no te pongan un kiosco a menos de 100 metros, la exclusividad de los productos que nosotros vendemos, porque se van vendiendo por otros canales. Yo le dije, la ciudad está desmadrada, cualquiera vende cualquier cosa. Hoy vas a una farmacia y encontrás golosinas, vas a un supermercado chino y te vende cigarrillos, vas a una verdulería y puso una heladera y vende bebidas en el verano. En sálvese quien pueda. Sí. El otro día me decía un amigo que había ido a estos mall grandes de venta de artículos de, digamos, de herramientas y materiales de la construcción. Cuando llegó a la caja, me mandó una foto, tenía un kiosco en la línea de caja. Como que cualquiera vende cualquier cosa. Bueno, lo que vemos es que los productos nuestros van saliendo por otros canales y la realidad esto termina en la desaparición del kiosco de barrio, que es lo que no queremos. O sea, no es que es algo que nosotros lo inventamos, no. Si no se toman las cartas en el asunto, si desde los legisladores, gobierno nacional, provincial, distrital, no hacen algo, nos va a pasar lo mismo que los almacenes en los 90. O las farmacias. Que desaparecieron. La gran Pharmacity, las farmacias. Sí, pero los almacenes, por ejemplo, es el gráfico bien puntual, porque cuando vinieron las inversiones, que a veces piden las inversiones, depende qué inversiones van a venir, porque esas inversiones hicieron que desaparezca el almacén en los 90 y bueno, no queremos que pase lo mismo con los kioscos. Ernesto, decías la gente no tiene plata y eso se observa, por eso te preguntaba hace cuántos años y si estabas trabajando actualmente en el kiosco.
¿Qué le pasa a la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo te das cuenta que es eso efectivamente y cómo ves el ánimo, digamos? Bien, nosotros con el kiosco, los que estamos hace tiempo y conocemos el barrio, conocemos a los vecinos, vienen y no solo le compras, te compran, no solo le vendés, sino que charlas con la gente, ¿no? Y el ánimo está por el piso. La verdad que la gente está triste, está mal. Yo creo que tenía una expectativa, estoy en Villa Urquiza, un barrio de clase media, tenía una expectativa con el gobierno que de a poquito se le va yendo, la va perdiendo, va viendo que perdió el poder adquisitivo, de que perdió la carrera contra la inflación, que los ingresos no son los mismos, que en sus comercios no venden, que sus trabajos están inquietos porque no saben si los van a mantener o no. Y la gente está triste, está mal, el ánimo es malo. Lo ves a veces con estas escenas un poco de peleas en la calle, los ánimos de la gente, la sociedad no está bien. ¿Cuánto sale promedio un alfajor? Yo vendo los alfajores triples, que son los que más salen, todos 1.500 pesos. Tengo los alfajores simples 3 por 2.000 pesos. Tengo promociones. Vendo por lo general... ¿Los baratos? Sí, los tengo baratos. Los tengo baratos porque sé que si no los tengo baratos no vendo, porque sé que tengo muchos canales que me compiten. Trato de buscar precio, pero bueno, resigno el margen para poder vender. Pero bueno, 1.500, los triples, los clásicos, los baratitos, 3 por 1.000 pesos. Y el otro día me llamó la atención, clásico, con cuánto ibas al kiosco y te comprabas cuántos caramelos, digamos, ¿no? Los caramelos me parecieron que están carísimos. 100 pesos cada uno. ¿Un caramelo 100 pesos? Un caramelo 100 pesos. Yo tengo mi índice, voy a decir una pavada, pero yo soy el antiguo, ¿no? Mi índice es DRF. La DRF no aumenta nunca. 500 pesos. Pero 500 pesos es barata, es un cosito así. Es barata, sí, es el producto más barato que hay en los kioscos. Es barato. Y yo compro todo el día DRF porque es lo más barato. Para 500 pesos. Igual 500 pesos, perdón. Un paquete de pastillas, si te dice que 100 pesos vale un caramelo. Es el más barato, digamos. 500 pesos un paquete de pastillas, 100 pesos. ¿Cuánto valen los mentos? 1.000 pesos. Bueno. 1.200. El DRF, loco, hay que ir al DRF. Quería retomar algo que te preguntaba Pablo antes respecto del argumento del gobierno de que la competencia y demás resuelve, o te lo había dicho Jorge Macri, resuelve el mercado a la baja los precios y ya. ¿Tus precios de cuando vos comprás se quedaron quietos? Porque si no se quedaron quietos, alguien pagó los platos rotos. Y somos nosotros los que pagamos los platos rotos porque perdemos la rentabilidad. Claro. Yo te estoy diciendo los caramelos valen 100 pesos. La competencia no nos está resolviendo, los mata No, usted. obviamente que no. Nosotros, por ejemplo, los caramelos, te voy a dar un dato, los vendemos 100 pesos hace un año. Bueno, los caramelos vienen aumentando, no es que no aumentaron, van aumentando un 5, un 3, un 4, un 7, un 6. Y la verdad que los seguimos vendiendo a 100 pesos, porque el día que lo aumentemos lo tenemos que aumentar a 150, 7 por 1.000 pesos. Además el caramelo es el que te trae un caramelo te trae para comprar otra cosa. Claro, entonces los tenemos 100 pesos, pero es el ejemplo claro de que nosotros aguantamos y resignamos rentabilidad para poder seguir estando competitivos. Bueno, el alfajor 1.500 pesos yo lo tengo redondo para no aumentarlo. Capaz que otro colega lo tiene un poquito más, 1.600, 1.800. Ustedes me decían es barato. Bueno, trato un poquito de mantener la venta porque preciso hacer la caja, así todo vivo corriendo de atrás, vivo al día, pago la luz en porque el además tercer... tenés gastos. Básicamente tenés gastos. los servicios y tenés el alquiler si alquilás, ¿no? Claro, los costos fijos siguen subiendo, la luz sigue subiendo, la nafta cuando cargas para ir a comprar los cigarrillos al mayorista sigue subiendo, y bastante. El año pasado, de un día para el otro, nos dijeron que los servicios subían un 400%, era 5 veces más de lo que venías pagando. Claro. Los costos fijos siguen subiendo, el costo de vida, tus gastos siguen subiendo, y esto es lo que hizo que, bueno, que muchos colegas cerraron, algunos están pensando en cerrar, y sobre todo cuando viene esto de la renovación del alquiler, cuando se vencen los 3 años, los dueños tratan de, digamos, de actualizar o subir un poquitito más, o te dicen, che, pero mirá la inflación que fue, pero si nos guiamos por la inflación, el valor del alquiler va quedando alto. En Villa Urquiza hay locales vacíos ahora. Villa Urquiza no hubo nunca locales vacíos, se alquilaban antes de que la gente se vaya.
hay locales vacíos, algo que no ha pasado nunca, en años. Ernesto, gracias por haber vuelto a QR. No, gracias a ustedes. Nos vamos a ir a una breve pausa y al regresar picoteamos algunos temas con la mesa y tenemos scroll para cerrar la noche. Dale. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. En casa lo cuido yo. Y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos. Y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Kofler evolucionó porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación, logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Kofler, mucho más suave, mucho más cremoso. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago, podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 799 pesos. Telecentro, conectando con vos. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
Seguimos en QR. Irina Hauser, importantes pericias en la causa Pablo Grillo. Hoy se hizo finalmente una reconstrucción del disparo que recibió Pablo Grillo, que lo dejó al borde de la muerte. Se hizo en un predio del Centro Argentino de Seguridad que queda en General Rodríguez y lo hizo la División Balística de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires junto con peritos de la querella y con peritos del gendarme Héctor Guerrero, que es el que está imputado y que es el que tiene que prestar declaración indagatoria el 2 de septiembre. ¿Para qué se hace esta reconstrucción? Centralmente para saber si el disparo efectivamente, tal como hasta ahora mostraron todas las pericias y sobre todo el trabajo de mapa de la policía, de este colectivo que, bueno, que está integrado por peritos y por organizaciones de la sociedad civil, si el disparo fue horizontal, si fue, fue directo de esa manera al cuerpo y a la cabeza de Pablo Grillo, lo que lo haría antirreglamentario, y a qué velocidad viajaba, porque todo indica, bueno, que se hizo todo contra las reglas, a pesar de que Patricia Bullrich sigue insistiendo que se respetaron los protocolos y las reglas para usar ese tipo de armamento que dispara las granadas de gas lacrimógeno. O sea, se disparó en distintas posiciones. Y si rebotó, después también se quiere saber si rebotó, como dice Patricia Bullrich. Sí. Bueno, hasta ahora todo indica que no rebotó, que eso no sucedió, porque incluso ella dice, rebotó con una estructura metálica, lo que tenía Pablo Grillo adelante era una cama incendiándose, una estructura de madera, que era una cama. La semana pasada se hizo una planimetría, que era el paso previo a esto, y ahí salió un dato muy importante. Todavía no sabemos el resultado del peritaje de hoy, seguramente no lo vamos a saber hasta dentro de unos días, que todos los peritos estén de acuerdo, pero la semana pasada sí lo que se estableció es un dato coincidente con lo que ya había dicho mapa de la policía, que es que la distancia a la que se habría hecho el disparo ronda los 56 o 54 metros. Bueno, imagínate la velocidad a la que tiene que haber viajado esa granada de gas lacrimógeno para que le cause a Pablo la herida que le causó. Bueno, a punto tal que le van a tener que poner una prótesis este miércoles. ¿Lo operan este miércoles? Sí. Este miércoles le ponen una prótesis de cráneo y todavía está en rehabilitación. Sí, recordemos lo que dijo su hermano, que no es el de antes, ¿no? No, ya, o sea, no es el de antes y está transitando una rehabilitación muy trabajosa. Una de las apuestas es que esta prótesis pueda ayudar a acelerar ese proceso de recuperación. Pero bueno, esto es lo que se hizo hoy, que es muy importante como antesala además de la indagatoria del cabo Guerrero. Irina, todas las declaraciones, todas las declaraciones que hace Bullrich, ¿no pueden encuadrarse en entorpecer una investigación? Si me preguntas a mí, yo te digo que sí. Porque además miente. Además es la ministra de Seguridad. Es la ministra de Seguridad y va filtrando datos que no son reales. Ya lo hizo igual con cuando fue gaseada Fabricia, la nena. Claro. La nena de 10 años. Después terminó procesado el policía, pero sí. Subrayo lo que dijo Irina, no se conocieron hoy, las conclusiones se conocerán en el momento en que haya consenso entre las partes. Entre los peritos, ¿no? Exactamente. Gracias, Irina. Nos vamos a ir con algún scroll y si hace un rato la veíamos a Margarita Stolbizer, yo ya gané, un poco arrepentida por haberle dado las herramientas, la ley bases al gobierno. Parece que tenemos otro arrepentido, a ver. Néstor Kirchner tuvo superávit comercial y tuvo orden fiscal. Y también alentó las inversiones productivas y alentó también la obra pública. La obra pública no puede de ninguna manera ser dejada de lado en un país como la Argentina, que es un país largo, un país que requiere de caminos, un país que requiere la existencia de un organismo como es una organización como Vialidad Nacional. Me parece que desarmar Vialidad Nacional tampoco estaba dentro del espíritu de las delegaciones que le dimos desde el Congreso. Por eso, las palabras muchas veces parecen de alto nivel de dramatismo, pero de lo que se trata acá es encontrar un camino de normalidad institucional y democrática para que el país pueda ser gobernado, para que el Congreso cumpla su función y para que el presidente también esté enmarcado dentro de los límites de la propia Constitución y de las leyes que se votan. Para mí.
Te hubieras acordado antes, ¿no? No es un arrepentido para mí. No, sí. O dice lo mismo que Stolbizer, pero con mucha más prestancia. Dijo el presidente tiene que estar encuadrado dentro de los límites de la Constitución. Se podría haber acordado antes de encuadrar los límites de la Constitución. Está bien, pero no dice. Cuando le dio la facultad delegada. Pichetto no termina. Es decir, no estaba en el espíritu de lo que le delegamos. Eso, me parece que la frase es esa. La frase. No estaba en el espíritu. O sea, que es un poco subjetivo, ¿no? Es mucho más hábil declarante. Para mí es mucho más hábil declarante que Stolbizer, si es que va lo mismo. 100 veces, sí, pero está bien, obviamente. Sin el aval de Pichetto tampoco se hubiera... pero todos estos tipos, la verdad, la historia no los absolverá. Hay una cuestión no menor, es que cuando se discutió la ley Bases, estos temas se plantearon. Claro, eso te iba a decir, no es que no sabían lo que iba a pasar. Exactamente, se lo dijeron en todos los idiomas sabidos y por haber. Además estaba escrito. Obvio. Hallazgo para el próximo scroll. Vamos a ver al intendente de Santa Rosa. Al candidato intendente de Santa Rosa, perdón. Estamos hablando de la provincia de Corrientes. Que tiene una manera muy particular de avisarnos qué va a hacer si efectivamente gana la elección. Mirá. Yo soy el candidato a intendente, José Ignacio, por Santa Rosa Merece Más. Este 31 de agosto vamos a reventar las urnas, vamos a ganar, vamos a mejorar Santa Rosa, va a cambiar Santa Rosa y el 32 todos vamos a estar festejando y trabajando como todos los que estamos en el grupo de trabajo porque somos gente de trabajo. Santa Rosa merece más. No está muy en claro, la votación está dividida en la producción, por lo menos vamos a preguntarle a la mesa. Yo creo que es una propósito grande como una casa. Una propósito grande como una casa. Volviendo al comienzo del programa. Fake no. No, esa fake no, porque el tipo no lo conocía nadie. En 2 minutos lo conocieron todos. Ganamos el 31, festejamos el 32. 32. Y además, también, vos querías hacer una fiesta. Y tenés que garpar la fiesta. Sí. Y no querés que venga nadie, vengan el 32. El 32 tranquilo. A la sociedad de fomento. 30 de febrero. Para mí inaugura, para mí es marca. Olvídate, es bajada de marca. Ay, qué grande. Ya ganó. Él sí ya ganó. Ya ganó. Trabajo de nuestros amigos y amigas de Indisciplinados para cerrar el programa respecto de expectativa de empleo en la juventud. Miren. 47 currículums las últimas 2 semanas. Hoy estamos en Quilmes y vamos a preguntarle a los jóvenes, ¿hay trabajo? ¿De qué viven? ¿Estabas buscando laburo? Sí, estoy buscando trabajo. Chicos, ¿cuántos años tienen? 19. 24. 16. 23. Para vos, ¿cuál es el trabajo ideal? Yo quiero ser programador. Una heladería. Al toque. Buen trato laboral, flexibilidad horaria o algo de eso y buena paga. Trabajo soñado, estar en mi cama y que me paguen por eso. Eso sería bárbaro. ¿Qué pensás de esta cosa que corre ahora de ser tu propio jefe, manejar tus horarios, trabajar con aplicación? Está bueno, pero siento que puede llegar a ser un cacho más complicado. Y no sé, yo la verdad no me fío. Tan fácil es. Las redes sociales, ser tu propio jefe, andate a Miami, comprate un Rolex. No, me parece que eso es un poco medio irreal, ¿no? Y medio difícil de conseguir para algunos chicos del barrio. ¿Cómo ves el mercado laboral o las posibilidades? A veces son muy precarias. Yo he trabajado en un restaurante que era muy poca plata, mal trato, mal ambiente laboral. Qué sé yo, si tenés un conocido es mucho más fácil, obviamente. Terminé los estudios y bueno, y ahora estoy tirando currículum. ¿Cuántos CV tiré? Estos son 1, 2, 3, 47 currículums tiré las últimas 2 semanas. Todavía no tengo un llamado. Y después estudiar, bueno, ya es un sueño. ¿La política tiene que intervenir sobre el trabajo como para mejorar las condiciones? Si es muy injusto capaz algún trabajo, si hay explotación o cosas así, capaz sí debería haber una regulación. No. ¿No? ¿Por qué no? Es que mientras más se metió... Es un tema, te retienen o vos tenés que pagar impuestos a X cosa y entonces el chabón en vez de abrirte un comercio y que vengan 5 personas a trabajar, prefiere ser empleado. No mucho, pero tiene que estar presente. Sí, totalmente. Tienen que buscar algo que sea digno para cada uno, ¿no? También y no explotarte por 2 pesos tampoco. No solamente del gobierno, sino también del empleador. A margen hoy, como están las cosas hoy en día, es muy complicado que alguien pueda llegar a pagarte el sueldo tal cual y como es. Para el empleado sí, en lo que es defensa del empleado, obvio. Lo que estaría bueno es que el comercio respete lo que es humano de trabajar 8 o 10 horas, no 12, 6, 7 días a la semana.
Es una impresión siempre de la calle, tal cual indisciplinados, perdón, nos lo ofrece habitualmente. Me quedo con estudiar ya es un sueño, dice uno de los pibes. No, estudiar, olvidate. Es el mismo que después dice que el Estado no tiene que meterse en las cuestiones. Es más compleja la cosa. Está como ahí... la teoría de Spert, no se los ve muy felices. No. No, el dato es 50 currículums, no lo llamaron. 47, no seas alarmista. 47. 47 nos llamaron. Bueno, estamos cerrando ya QR por hoy y nos reencontramos mañana a las 10 de la noche. Gracias, Irina. Abrazo, Mariano, como siempre. Hernán Lecher. Gracias a ustedes por estar ahí, por prenderse en las charlas en nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes, @programa QR. Y mañana, 10 de la noche, la seguimos en vivo en Bravo TV. Dale.